somos el grupo número 1 de la sección 1046 de la clase de práctica procesal penal. Vamos a hacer la simulación de un juicio oral y público. Se solicita a la audiencia ponerse de pie, ya que va a ingresar el honorable tribunal. Asimismo, este honorable tribunal está conformado por la abogada Katiuska Nairobi Carías Rodríguez y el abogado Edwin Alexander Díaz Osejo, y quien preside en este momento la abogada Francis Nicole Núñez Pavón. Buenas tardes, honorable tribunal, y a todos los presentes. Efectivamente, se encuentran todas las partes por parte del Ministerio Público, los fiscales número 1, Jairo Roberto Garméndez, y la fiscal número 2, Kenia Roxana Rodríguez, y por parte de la defensa privada, la abogada Ana Victoria Sandoval Ordóñez y el abogado Manuel Eduardo Marroquín Palma. Siendo las 13:00 del día 15 de diciembre del 2018, daremos inicio a esta audiencia de juicio oral y público que se registra con el número 15-274 del año 2017, en el cual se les ha seguido proceso a los señores Carlos Elvir y Elvis Elvir, a quienes se les acusa por el delito de violación simple en contra de la menor Mónica Ávila Suazo. Pueden pasar a los imputados. Abogado Jairo Garméndez me informa que conformará equipo con otro abogado. ¿Me confirma, por favor? Así es, su señoría. Efectivamente compartiré equipo de defensa con la abogada Kenia Roxana Rodríguez con carnet de colegiación 14550 en base al principio de unidad de actuación que preside la ley del Ministerio Público en el artículo 4 y 5. Muy bien, téngase por entendido a la abogada Kenia Roxana Rodríguez como del ente acusador. Me confirman también de que se conformará equipo con otro abogado de la defensa. Así es, su señoría. Conformaré equipo de defensa con el abogado Manuel Eduardo Marroquín Palma con carnet de colegiación 19330 en este caso. Señores imputados, ponerse de pie. ¿Están de acuerdo en conferirle poder al abogado Manuel Eduardo Marroquín para que conforme equipo de defensa? Sí, su señoría. Pueden sentarse. Téngase por conformado el equipo de defensa 1 por la abogada Ana Sandoval y el abogado como defensa 2, el abogado Manuel Eduardo Marroquín. Se les pregunta a las partes si han llegado a un acuerdo de estricta conformidad. ¿Me confirma el ente acusador? No, su señoría, no hemos llegado a ningún acuerdo. ¿Nos confirma la defensa? No, su señoría, no hemos llegado a ningún acuerdo. Se les hace saber a los imputados los hechos por los cuales se les acusa y las advertencias de la ley y en cada uno de los derechos que le asisten. Señores imputados, se les hace saber que se les acusa por el delito de violación simple en perjuicio de la joven menor Mónica Ávila Suazo, que como se estipula en el artículo 140 del Código Penal, con una reclusión de 10 a 15 años. También se les hace saber que se les considera inocentes hasta que se les demuestre lo contrario. Y el estrado y este tribunal les garantiza el debido proceso, se les pide guardar el silencio y la compostura. En caso contrario, serán desalojados de la sala y el proceso seguirá sin ustedes. Secretaria, procede a dar las generales de los imputados. Carlos Elvir, 23 años, con identidad número 0827-1995-00252, soltero, nacido en fecha 12 de julio de 1995, trabaja como mesero en un bar Los Socios, primaria completa, residente en la aldea Las Crucitas en El Picacho, sus padres Lourdes Constanza y el señor Octavio Elvir. Elvis Elvir, 20 años, con tarjeta de identidad número 0827-1998-22733.
soltero, nacido en fecha 15 de mayo de 1998, trabaja como motorista en un punto de mototaxis. Cursó hasta el ciclo común, residente en la aldea Las Crucitas, en El Picacho. Sus padres, Lourdes Constanza y el señor Octavio Elvir. Pasamos a la parte de sanamiento incidental, para el cual quisiera consultar a las partes si tienen incidentes que presentar, dejando en claro que en conformidad con el artículo 320 del Código Procesal Penal, las alegaciones que se presentan deben fundarse en hechos nuevos o desconocidos. Hasta entonces le cedemos la palabra al Ministerio Público. Feliz tarde. Se presenta como medio de prueba testifical a la testigo Joxan Suazo Díaz, con identidad 0801-1979-11021, misma que depondrá sobre los hechos que se investigan, por las cuales se solicita que estos sean admitidos por el tribunal. En cuanto a la defensa. No, su señoría, esta defensa no presenta saneamiento. En cuanto a los medios de prueba testificales presentados por el Ministerio Público, ¿tiene alguna objeción la defensa? Sí, su señoría. Se opone al medio de prueba testifical que propone en este caso el Ministerio Público en referencia al artículo 320 del Código Procesal Penal. Este tribunal va a deliberar. Se resuelve en forma conjunta y por unanimidad de votos se acepta la prueba testifical propuesta por el Ministerio Público. Ministerio Público, se le cede la palabra a efecto de que formalice la acusación. Muchísimas gracias, honorable público, honorable tribunal, defensa privada. Efectivamente, el Ministerio Público, en base a los hechos ocurridos en el delito de violación, mencionamos que los hechos fueron transcurridos a la ofendida Mónica Ávila Suazo cuando ella contaba con 17 años de edad. Aproximadamente en el año 2015, la joven residía en la aldea Las Crucitas de Picacho, de esta ciudad capital, junto a sus abuelos, don José Armando Ávila y doña María Concepción Martínez. Es así como en dicha colonia de casa de habitación de la ofendida también residían los imputados Carlos Elvir y Elvis Elvir. De tal manera es como ellos tenían acceso a la víctima y procedían a invitarla a jugar a la casa de los imputados. Fue en ese entonces, honorable tribunal, donde procedían a realizar los actos ilícitos, por los cuales nos hemos referido a este juicio. De acuerdo a las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, se llegó a establecer que el imputado Carlos Elvir invitaba a jugar a la menor Mónica Ávila Suazo con dos de sus sobrinos, relativamente de la misma edad. Fue en una de las ocasiones que aprovechó que se encontraban solos en dicha vivienda y procedió a obligar a Mónica a que se quitara la ropa. Al mismo tiempo, Carlos Elvir se quitó la ropa y procedió a introducirle el pene primeramente en la boca y posteriormente en el área vaginal. Estos hechos, su señoría, fueron de manera reiterativa. Posteriormente, el imputado Carlos Elvir llevó a la ofendida a una parte de la casa y la obligó a que le hiciera sexo oral. Posteriormente, procedió a introducirle el pene vía anal. Los dos acusados lo hicieron de manera reiterativa, pues en mismas ocurrían con frecuencia. Sin embargo, nunca lo hicieron de manera conjunta, sino que lo hacían en momentos diferentes cada uno de los imputados, siendo la última persona que realizó el acto sexual el imputado Carlos Elvir, ya que en fecha 19 de octubre de 2017 procedió a realizar la misma acción de introducirle el pene por la fuerza en el área anal a la ofendida Mónica Ávila Suazo. Estos hechos, el Ministerio Público los considera acreditarlos en el presente proceso a través de cada uno de los medios de prueba que fueron propuestos y admitidos en su oportunidad. Y los mismos se encuentran previstos y sancionados en el artículo 140, numeral 1 del Código Penal vigente, que establece el delito de violación en virtud que la ofendida, cuando los hechos suscitados solamente contaba con 17 años de edad, a partir de ahí los hechos fueron continuados de misma manera reiterativa hasta el 19 de octubre de 2017, que fue la última vez que ocurrió el hecho.
El margen, honorable tribunal, es de 2 años, de 2015 a 2017, que fue cuando se interpuso la denuncia. Es por ello, su señoría, que este ente acusador compadece y formaliza ante este honorable tribunal, ya que la víctima, Mónica Ávila Suazo, ha sufrido de trastornos mentales y ha sido objeto de burla para sus amistades, por lo que se considera que algunos de sus familiares no han creído en los hechos suscitados, porque los imputados son familiares directos de la víctima. Es por ello, honorable tribunal, que este ente acusador, mediante el juicio oral y público, ha determinado que el medio de prueba que se presenta en el proceso del mismo, que los imputados Carlos Elvir y Elvis Elvir son culpables del delito de violación en perjuicio de Mónica Ávila Suazo. Y esta representación, honorable tribunal, solicita se le aplique la pena máxima de 15 años contemplado en el artículo 140 del Código Penal vigente. En este momento, este ente acusador se reserva el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Se le cede la palabra a la defensa para que conteste los cargos. Sí, su señoría, esta defensa rechaza los cargos formalizados por el Ministerio Público y con la evaluación de los medios de prueba que se evacuarán en el proceso se probará la inocencia de mi representado Carlos Elvir. Sí, su señoría. El día de hoy el Ministerio Público ha presentado la acusación formal en contra de mi representado Elvis Elvir por el delito de violación a la joven Mónica Ávila, por lo cual esta defensa rechaza los cargos formalizados por dicho ente, haciendo mención al artículo 2 del Código Procesal Penal, que nos menciona que todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare la culpabilidad por dicho ente o órgano jurisdiccional, de conformidad con las normas de este código. Por lo tanto, consideramos en conjunto, mediante la evaluación de los medios de prueba que se estarán evacuando en este juicio, en el proceso se probará la inocencia asimismo de mi representado. Muchas gracias. Señores imputados, ponerse de pie. Señor Carlos Elvir, ¿desea declarar? Sí, su señoría. Señor Elvis Elvir, ¿desea declarar? No, su señoría. Algo así. Proceda a sacar de la sala al señor Elvis Elvir y hacer pasar al señor Carlos Elvir al estrado. ¿Cuál es su nombre completo? Carlos Octavio Elvir Constanza. Fecha de nacimiento. 0827-1995-00252. Estado civil. Soltero. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Cuántos? 1. ¿Dónde vive? Aldea Las Crucitas, El Picacho. ¿Cuál es el nombre de sus padres? Octavio Elvir y Lourdes Constanza. Señor Carlos Elvir, se le hace saber de que, en conforme al artículo 88 de la Constitución de la República y el artículo 323 del Código Procesal Penal, los cuales hacen referencia en cuanto a la declaración del imputado, que no se ejercerá violencia ni coacción de ninguna clase sobre las personas para forzarlas a declarar, y de tal manera, si lo hace, se procederá con el debido proceso. ¿Está de acuerdo? Sí, su señoría. Formule su declaración. Antes de que nos capturaran a mi hermano y a mí, nosotros estuvimos en un velorio de una conocida de la familia. Estuvimos casi 2 días ahí porque asistimos al velorio y luego tuvimos que ir al entierro. Antes de que surgiera ese problema, nosotros estuvimos cercando un terreno que lo compramos con mucho sacrificio con nuestra familia, y los familiares de la muchacha llegaron al terreno. Al vernos que estamos ya dentro del terreno, ellos llegaron a amenazarnos de que nos iban a meter presos por estar invadiendo propiedad privada. También surgió de que dentro del terreno había una pila
que nos había regalado el papá de la muchacha. Y como lo venían haciendo mucho tiempo atrás, nos empezaron a amenazar que nos iban a meter presos por estar invadiendo propiedad privada y nos trataban de ladrones también. Entonces, de lo que nos están acusando su señoría, nosotros nos negamos absolutamente todo porque nosotros no estábamos en casa en las fechas que ellos mencionan. Se le cede la palabra al ente acusador para que comience el interrogatorio. Muchísimas gracias, su señoría. Coménteme, Carlos, ¿con quién vive usted? Con mi abuela Consuelo Reyes. Carlos, ¿a qué distancia vive usted de la joven Mónica Elvir Suazo? Vivimos al lado, lo que nos divide es una pared. Carlos, ¿sus hermanos con quién viven? Todos vivimos juntos. Coméntenos a este honorable tribunal, ¿cuándo inicia este problema que usted nos menciona de este terreno? Realmente no recuerdo muy bien la fecha exacta porque eso fue hace mucho, pero sí recuerdo que como en el 2009 o 2010 que nos entregaron los papeles de la tierra que nosotros compramos, nosotros aún no habíamos empezado a acercar porque por las amenazas que los familiares de la muchacha nos venían haciendo de que nos iban a meter presos por invadir propiedad privada. Señor Carlos, por favor mantenga la vista hacia el tribunal. Está bien. Entonces, nos venían amenazando y luego, ya en octubre que a nosotros nos detuvieron, vinieron de nuevo, estábamos terminando de acercar y se acercaron a nosotros y nos empezaron a decir nuevamente que nos iban a meter presos por estar invadiendo propiedad cuando realmente los papeles que nosotros tenemos dice todo lo contrario. Ok. Carlos, ¿con quién era el problema efectivamente? Con Marcela y María, las tías de la muchacha. Carlos, coméntenos a este honorable tribunal cuál es su relación con la joven Mónica Elvir Suazo. Realmente no tengo contacto con ella. Sí es cierto, yo tengo un Nintendo, un videojuego. Ese videojuego siempre lo he mantenido en mi habitación. Realmente yo no lo uso porque no paso en la casa. No sé si alguien más lo utilizará. Incluso me llegué a enterar de que la muchacha dijo que un tío de ella la había violado. Y realmente no sé, me hago la pregunta de que por qué nosotros estamos pagando algo que en realidad quien lo hizo fue el tío de la muchacha. Señor Carlos, le vuelvo a repetir, mantenga la vista hacia el tribunal. Ok. Carlos, coméntenos con qué frecuencia llegaba la muchacha, específicamente Mónica Elvir Suazo, a su casa. Realmente no sé porque yo no pasaba en casa, yo salía de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Ok, no tengo más preguntas, su señoría. Defensa 1, ¿tiene preguntas? Sí, su señoría. Joven Carlos, ¿cómo se llama su tía? Carolina. ¿Ella dónde trabaja? Ella trabaja en un hotel. ¿Qué días trabaja su tía? Ella trabaja todos los días, por eso ella me decía que si le podía ir a cuidar la casa. No tengo más preguntas, su señoría. Defensa 2, ¿tiene preguntas? Sí, su señoría. Joven Carlos, quisiera saber ¿quién los amenazó a ustedes con su hermano de meterlos presos? Las tías de la muchacha y el papá nos amenazó. ¿Me puede comentar quién era la persona o cómo se llamaba la persona que estaban velando en aquel momento? Yo solo la conocía por Chabelita, el nombre no me lo sabía. No tengo más preguntas, su señoría. Miembros del honorable tribunal, ¿tienen preguntas? Señor Carlos, ¿me podría decir usted cuál es el nombre de la joven? Solo la conozco por Mónica. ¿Qué grado de parentesco tiene con la joven? Somos primos. La abuela de la muchacha es hermana de mi mamá. ¿Me podría decir cómo se llama la abuela que le dijo estas cosas? Consuelo Reyes.
Según el relato de su abuela, ¿cuándo fue que ese tío la violó? Realmente, pues ella no me comentó la fecha, porque nosotros después de un tiempo de estar privados de libertad, ella nos llegó a visitar y a mí me comentó personalmente de que ella había hablado con la muchacha y que la muchacha le había confesado de que nosotros no le habíamos hecho nada, que incluso quien la había violado había sido el tío de ella, que estuvo por unos días en casa de ella de visita. Entonces, el nombre del tío no me lo sé, no me lo comentó, pero sí me pudo asegurar de que la muchacha le había dicho de que nosotros no habíamos hecho nada. No más preguntas, señor. Señor Carlos, ¿qué parentesco tiene usted con la abuela de la joven? Es mi tía. No más preguntas, señor. Señor Carlos, ha terminado su participación. Puede regresar a su lugar. Alguacil, proceda. Alguacil, proceda a pasar al otro imputado a efecto de que incorpore la audiencia de juicio oral y público. Señorita secretaria, prosigamos a evacuar los medios de prueba. Procede la declaración del perito médico forense por parte del Ministerio Público. Alguacil, haga pasar a la médico forense. Señorita secretaria, proceda al respectivo juramento. Médico forense, ponga su mano derecha sobre la Constitución de la República y la izquierda alzada. Repita después de mí. Prometo decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Puede sentarse. Le voy a hacer las preguntas de rigor conforme a lo establecido a la norma jurídica para que quede en acta. ¿Cuál es su nombre completo? Joshua Daniela Mondragón Martínez. Número de identidad. 0801-1995-22770. Estado civil. Soltera. ¿Tiene hijos? No. ¿En qué institución trabaja? Para Ministerio Público en el Departamento de Medicina Forense. Doctora Mondragón, se le advierte que el delito de falso testimonio es penado con reclusión de 3 a 6 años, de acuerdo con la normativa del Código Penal de Honduras. ¿Es consciente? Sí, su señoría. ¿Tiene algún interés por el caso? No. ¿Conoce usted a los imputados Elvis Elvir y Carlos Elvir? No, su señoría. Proceda la secretaria para que ponga en vista de la perito el dictamen de evaluación. Su señoría, el dictamen se encuentra en el folio 123 al 125. El Ministerio Público, por una solicitud interpuesta por el fiscal coordinador de delitos comunes, Jairo Garméndez, el día 19 de octubre a las 14 horas, se presentó ante Medicina Forense la solicitud para elaborar un dictamen de un delito de violación. El dictamen, cuyo número es 7443, consiste en lo siguiente.
Número 1. Datos generales. Número del dictamen 7443. Código de oficio regional 0801. Código de laboratorio 0502. Código del solicitante no consignado. Causa o delito, violación. Dependencia del solicitante, fiscal de turno del Ministerio Público Tegucigalpa, MDC. Ofendida, Mónica Esther Ávila Suazo. Solicitud recibida en fecha 19 de octubre del 2017. Análisis finalizado en fecha 21 de octubre del 2017. Segundo, material recibido. Se recibió de la sección de registro y control de evidencia, número 1, una bolsa plástica transparente identificada como 2017-0801-0501-7943, que en su interior contiene, número 1, ropa interior, específicamente una prenda de ropa interior femenina color rosado y un short color morado, como se puede apreciar aquí, con su debida cadena de custodia. Número 2. Dos envases plásticos conteniendo supuesto líquido seminal identificado con código 1999 correspondiente al señor Carlos Elvir y 1290 correspondiente al señor Elvis Elvir. Aquí está, con su correspondiente cadena de custodia. Como podemos apreciar, este es el 1999 del señor Carlos Elvir y el 1290 del señor Elvis Elvir. También se recibió por parte de la médico general del Hospital Escuela Universitario un examen físico acompañado de un álbum fotográfico en el cual se examinaron las áreas de la ofendida, las cuales son las siguientes: cara, cuello, tórax, mamas, brazos, manos y piernas. A continuación se les presentará el álbum fotográfico. Como podemos apreciar, aquí están los diversos hematomas de los cuales se pudo encontrar en el cuerpo de la menor después del examen físico. El muestreo. El muestreo consiste en ir a la casa de dicha ofendida y recolectar prendas de ella de días anteriores y del día de la última violación. El día 19 de octubre del 2017 se recogieron varias prendas de la víctima en su casa de habitación, posteriormente llevadas al laboratorio al análisis respectivo, como anteriormente se había mencionado. Análisis solicitado, análisis ginecólogo, para corroborar las lesiones que había sufrido la menor en áreas bucales, anales y vaginales. Obstetricia, para comprobar que no había ningún indicio de embarazo. Comparación es el método utilizado por los médicos del Ministerio Público en el Departamento de Medicina Forense para constatar toda la evidencia recolectada. Metodología del análisis: macroscópico, microscópico y comparativo. Resultados: después de todas las pruebas hechas, se llegó a los siguientes resultados. Número 1. Se realizó un estudio físico en el cual se logró comprobar que la víctima tenía hematomas en diferentes partes del cuerpo, como anteriormente lo pudieron apreciar. En la ropa íntima se encontraron residuos del líquido seminal, como también en las partes vaginales, anales y bucales. Mediante pruebas se confirmó que el líquido del envase 1999 correspondiente al señor Carlos Elvir era el mismo que se encontró en la prenda de ropa interior recibida por la sección de registro y recolección de evidencia. En conclusión, en cumplimiento de las disposiciones concernidas a los dictámenes periciales, en caso donde se supone la comisión del delito contra la libertad sexual, se llegó a las siguientes conclusiones. Número 1. En relación con el análisis del material inorgánico, se determina que se encontraron residuos de líquido seminal en la ropa de la ofendida. Es el mismo el envase 1999 correspondiente al señor Carlos Elvir. Todo esto determinado por un análisis comparativo, el cual dio una probabilidad de 99,9%. Número 2. El líquido del segundo envase 1290 correspondiente al señor Elvis Elvir no corresponde a los encontrados en la ropa interior y áreas vaginales y anales de dicha ofendida. Médico forense, proceda al estrado. Ministerio Público, proceda al interrogatorio.
Muchísimas gracias, su señoría. Señorita Perito, buenas tardes. Buenas tardes. Señorita Perito, coméntenos, ¿usted fue juramentada para hacer este peritaje? Sí. Ok. Señorita Perito, ¿cuál fue el motivo para usted realizar este peritaje? Por la solicitud que llegó al Departamento de Medicina Forense, por el fiscal de turno, coordinador de delitos comunes. Ok. Señorita Perito, al momento de usted recibir estos objetos que usted nos mencionó en su presentación, ¿ellos iban con sus respectivas cadenas de custodia? Sí, como lo pudo apreciar en la presentación, se adjuntaron las fotos de la cadena de custodia. Señorita Perito, coméntenos qué procedimiento realizó usted para hacer este peritaje. Un análisis comparativo. ¿Qué puede determinar con este análisis comparativo, señorita Perito? Los índices probatorios de las pruebas recibidas de medicina forense, mediante este análisis comparativo se puede establecer si las muestras recibidas de líquido seminal eran correspondientes a las encontradas en la menor en sus partes anales, vaginales y bucales y en la ropa recibida por parte del Ministerio Público. Ok, señorita Perito, tengo una pregunta más para usted. ¿Por qué usted menciona que los residuos que usted encontró en las pruebas microscópicas solamente compadecen a uno de los imputados específicamente? Porque mediante análisis comparativo microscópico se pudo comprobar, valga la redundancia de palabras, que el envase 1999 correspondiente al señor Carlos Elvir, el líquido de ese envase era el mismo encontrado en la menor Mónica Ávila. Okay. Su señoría, no tengo más preguntas. Gracias. ¿La defensa 1 tiene preguntas? Sí, su señoría. Señorita Perito, coménteme, ¿hace cuánto tiempo usted ejerce ese cargo de médico forense? Hace 5 años. ¿Me puede decir qué procedimiento utilizó para analizar las pruebas? Un análisis comparativo hecho vía microscopio, macroscopio. Ya no tengo más preguntas, su señoría. ¿La defensa 2 tiene preguntas? Sí, su señoría. Médico forense, en cuanto al resultado de los análisis realizados a las pruebas, le solicito a usted que nos certifique de quién era el líquido preseminal que usted examinó en el envase. Y si hay un porcentaje que concluya la valoración de esta prueba en base, con fundamento, en contra de mi representado. Sí. Recibí los 2 envases plásticos. Como ya lo había mencionado, uno identificado como 1999 y el segundo como 1290. Mediante análisis microscópico se pudo comprobar y rectificar que el líquido seminal encontrado en las prendas interiores y en áreas anales, bucales y vaginales de la menor Mónica Ávila coincidían con las del envase 1999 correspondiente al señor Carlos Elvir, con una probabilidad de 99,9%. Ya no tengo más preguntas, su señoría. Miembros del honorable tribunal, ¿tienen preguntas? Doctora Mondragón, ha terminado su participación, puede retirarse. ¿Algo así? Llévele la identidad. Señorita secretaria, ¿qué prosigue? Su señoría procede en medio de prueba audiovisual por parte del Ministerio Público sobre la declaración de la víctima Mónica Ávila. Buen día, mucho gusto, Mónica. Yo soy la licenciada Mónica Silva. Estoy a cargo de su caso. Antes de hacerle las preguntas, necesito que usted se sienta en confianza
que no sienta que va a ser juzgada en ningún momento, que no va a ser señalada. Al contrario, necesito que se apoye, que tenga alguien en quien pueda contar. Antes necesito saber qué edad tiene usted. Tengo 19 años. ¿Dónde vive? En la aldea Las Crucitas, en el Cacho. ¿Dónde vive? ¿Con quién vive? Con mi abuela. ¿No vive con su mamá? ¿Cuál es la relación que tiene con ambas? Con mi abuela me llevo muy bien. Vivo con ella desde chiquita y siempre ha sido así. Ahora con mi mamá pues casi no la sé ver porque paso muy ocupada trabajando, pero cuando está en la casa nos llevamos bien igual. ¿Sabe por qué está aquí hoy? ¿Por qué? Por lo que me pasó ayer. ¿Qué fue lo que le pasó ayer? Dos hombres volvieron a tocarme. ¿Quiénes son ellos y por qué dicen volvieron a tocarme? Ellos son mis primos y no es la primera vez que lo hacen. Cuando usted dice volvieron a tocarme, ¿qué partes de su cuerpo fueron las que tocaron? Desde mi cara hasta donde nadie debe de hacerlo. ¿Usted podría darme los nombres de esas personas? Carlos, Enviri, Elvis Enviri. ¿Usted podría decirme la edad que tienen ellos? No sé cuántos años tienen, solo sé que son mayores que yo. ¿Alguien más sabe de lo que a usted le pasó? Hasta ayer que mi abuela me encontró en el cuarto. ¿Cómo la encontró su abuela? Me encontró en la cama y estaba llorando y ella me encontró ahí y se me acercó. ¿Qué fue exactamente lo que habló usted con su abuela? Aparte de su abuela, ¿había otra persona? En ese momento no, ella no estaba en la casa, estaba sola y me entraron. ¿Usted ha vuelto a verlos a ellos desde la última vez que le sucedió eso? Mónica, yo necesito que usted me haga un dibujo de una persona en esta hoja de papel. En toda la hoja. Puede hacerlo en toda la hoja. Ahora, después de hacer el dibujo de esta persona, usted me podría hacer aquí el sexo opuesto a esta persona. Ok, Mónica, por el día de hoy, muchas gracias por haber venido, por compartir su historia conmigo. Recuerde que esto es confidencial. Si necesita hablar con alguien, puede hacerlo. Estoy disponible para usted. Puede hacerlo en cualquier momento. Afuera hay un oficial que la espera.
pero antes no sé si tiene algún comentario que pueda hacerlo. Licenciada, solo le voy a pedir una cosa porque nadie puede saber de esto. He escuchado que ellos me están tratando de puta y yo nunca me había metido con ningún hombre. Yo no quiero tener esa reputación, yo no he hecho nada y ellos son los que me tratan feo. Y yo no le quería decir a mi mami ni a mi abuela, pero no pude más, no quiero que sepan. Por favor, no le voy a decir a nadie, por favor. No se preocupe, que nosotros no podemos decirle a nadie, puede tener la confianza, la plena seguridad, que puede confiar en mí y cualquier consulta que tenga, pues puede hablar. Bueno, gracias. Ya puede retirarse. Psicóloga, ponga su mano derecha sobre la Constitución de la República y la izquierda alzada. Repita después de mí. Prometo decir la verdad. Prometo decir la verdad, Solo la verdad solo la verdad y nada más que la verdad. y nada más que la verdad. Puede sentarse. Le voy a hacer las preguntas de rigor establecido con la norma jurídica para que quede en acta. ¿Cuál es su nombre completo? Mónica Ivonne Silva Cruz, Número de identidad. 0801-1989-18039. Estado civil. Casada. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Cuántos? 2. ¿En qué institución trabaja? Trabajo para el Departamento de Psicología Forense del Ministerio Público. Secretaria. Su señoría, el dictamen se encuentra en el folio 126 al 128. Psicóloga, ¿confirma ser el mismo documento? Sí, su señoría. Ministerio Público, ¿confirma ser el mismo documento? Sí, su señoría. Defensa, ¿confirma ser el mismo documento? Sí, su señoría. Doctora Mónica, se le advierte que el delito de falso testimonio es penado con una reclusión de 3 a 6 años de reclusión, de acuerdo con el artículo 345 del Código Penal de Honduras. ¿Es consciente? Sí, su señoría. ¿Conoce usted a los imputados? No. Proceda a dar su declaración. En atención a la solicitud recibida, la psicología forense presenta el siguiente dictamen basado en prueba mental y psicológica de la joven Mónica Ávila. En fecha 15 de noviembre del 2018 se me solicitó elaborar un dictamen psicológico a la menor Mónica Ávila, con dictamen número 20124, en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, el cual se presenta en los siguientes análisis realizados. Entrevista directa semiestructurada para abordar la exploración psicobiográfica, el examen del estado mental actual y los aspectos relevantes en relación al objeto del dictamen pericial. Definida como la interacción verbal con la persona examinada que tiene como propósito recabar información para determinar la naturaleza y el contexto del problema. La observación clínica, definida como la atención minuciosa en el desenvolvimiento de la persona examinada que determina elementos intereses sobre la conducta verbal y no verbal de la misma. Siguiente. Se evaluaron e integraron los datos recabados a partir de la entrevista con la paciente Mónica Ávila, la observación y la aplicación de baterías psicodiagnóstico para su validación transversal a partir de criterios de diagnosis y la literatura recibida, obteniéndose como conclusión lo siguiente. No todas las personas reaccionan de la misma manera frente a la experiencia de victimación, ni todas las experiencias comparten las mismas características. El impacto emocional de una agresión sexual está modulado por 4 variantes. Tenemos la número 1. El perfil individual de la víctima
estabilidad psicológica, edad, sexo y contexto familiar. Número 2, las características del acto abusivo, frecuencia, severidad, existencia de violencia o de amenazas, cronicidad, etc. Número 3, la relación existente con el abusador y, por último, las consecuencias asociadas al descubrimiento del abuso en general. La gravedad de las secuelas están en función de la frecuencia y duración de la experiencia, así como el empleo de fuerza y de amenaza de la existencia de una violación, ya sea de penetración vaginal, anal o bucal. De este modo, cuanto más crónico o intenso es el abuso, mayor es el desarrollo del sentimiento de indefensión y de vulnerabilidad y más probable resulta la aparición de síntomas. Respecto a la relación de la víctima con el agresor, lo que importa no es tanto el grado de parentesco entre ambos, sino el nivel de intimidación emocional existente. Por lo cual, se determina que la paciente Mónica Ávila Suazo sufre de problemas de conciliación de sueño, culpa, vergüenza, depresión, ansiedad y baja autoestima, por consecuencia de ser víctima de abuso sexual, y se recomienda estricta supervisión y que se someta a tratamiento para su recuperación. Ministerio Público procede al interrogatorio. Gracias, su señoría. Señora Silva, ¿para qué institución labora usted? Yo trabajo para el Departamento de Psicología Forense del Ministerio Público. ¿Cuántos años tiene de experiencia? Tengo 6 años de experiencia. Doctora Silva, ¿usted le puede informar al tribunal y a mí cuál fue el procedimiento que utilizó? El procedimiento se realiza de 3 formas. La primera fue la presentación de mi persona con la paciente, donde se expone o se detalla el nivel de problema que presente o hacerle saber que puede tener la plena confianza de exponer su caso. Doctora, mantenga la vista hacia el tribunal. Doctora Silva, ¿se les fue difícil hacer esta evaluación? No es fácil para una persona que es menor de edad y presenta un trauma físico y emocional, el cual sí fue un poco difícil en base a las pruebas que se presentaron anteriormente. Gracias, doctora Silva. No tengo más preguntas. Defensa 1, ¿tiene preguntas? Sí, su señoría. Doctora Silva, para establecer la credibilidad y legitimación de los psicólogos, quisiera saber si en anteriores ocasiones ha tenido participación similar en un caso de violación. Sí he tenido participación y tengo credibilidad debido a la experiencia que ya tengo. Tengo 6 años trabajando para el Ministerio Público y ya he llevado casos por abuso sexual. ¿Me podría mencionar el método científico que utilizó para indagar a la víctima, Mónica Ávila? Hay 2 tipos de métodos u observaciones. Tenemos la pasiva. Esta se realiza en fase de recogida de datos, método hipotético deductivo. Es donde la víctima relata su versión general y concluye en algo específico. La segunda es la activa. Se lleva a cabo de modo controlado y se denomina observación sistemática o estructurada. Va más enfocado al campo a estudiar, como por ejemplo el lugar o el objeto, entre otros. Muchas gracias. Ya no tengo más preguntas, su señoría. Defensa 2, ¿tiene preguntas? Sí, su señoría. Psicóloga, quisiera saber si usted se encuentra cualificada para evaluar, en todo caso, si un menor de edad ha sido víctima de abuso sexual. Objeción, su señoría. Fundamente su objeción. Esta pregunta es impertinente. La psicóloga no ha sido convocada para ser juzgada. La objeción no tiene lugar. La pregunta se justifica a razón de evaluar la experiencia de la declarante. Psicóloga, conteste la pregunta. Claro que sí, como le mencionaba anteriormente, por los 6 años que tengo de experiencia, sí estoy cualificada para llevar casos por abuso sexual. Quisiera saber si alguien le indicó a usted de alguna forma cómo declarar en este juicio. Trabajo directamente para el Ministerio Público
estoy cualificada y sí puedo hacerlo, tengo la facultad necesaria. Antes del juicio, ¿usted se reunió con algún testigo No, con nadie, o con algún imputado? no. No tengo más preguntas, su señoría. ¿Miembros del Honorable Tribunal tienen preguntas? Psicóloga, ha terminado su participación. Puede retirarse. ¿Algo así? Entrégale la identidad. Su señoría, solicito la palabra. La tiene. Su señoría, se solicita la presencia a la sala del agente de investigación de la DPI, Kelly López. Algo así, haga pasar a la gente de la DPI. Secretaria, proceda al respectivo juramento. Agente, quítese la gorra, por favor. Agente, ponga su mano derecha sobre la Constitución y la mano izquierda alzada. Repita después de mí. ¿Prometo decir la verdad? Prometo decir la verdad. Solo la verdad. Solo la verdad. Y nada más que la verdad. Y nada más que la verdad. Puede sentarse. Le voy a hacer las preguntas de rigor conforme a lo establecido a nuestra norma jurídica para que quede en acta. ¿Cuál es su nombre? Kelly Yolani López Cerón. Número de identidad. 0822-1997-00-264. Estado civil. Soltera. ¿Tiene hijos? No. ¿En qué institución trabaja? En la Dirección Policial de Investigación. ¿Tiene algún interés por el caso? No, ninguno, su señoría. ¿Conoce usted a los imputados Carlos Elvir y Elvis Elvir? No, su señoría. Agente, se le advierte que el delito de falso testimonio es penado con una reclusión de 3 a 6 años, de acuerdo a la normativa del artículo 345 del Código Penal de Honduras. ¿Es consciente? Sí, su señoría. Secretaria, ponga a la vista del agente el acta de registro y el acta de lectura de derechos. Agente, ¿ratifica usted el acta de lectura de derechos? Sí, su señoría. ¿El acta de registro? Sí, su señoría. ¿Ratifica que se encuentran en el folio 149 al 150 del expediente? Sí, su señoría. ¿Ministerio Público ratifica hacer el mismo documento? Sí, su señoría. ¿Defensa ratifica hacer el mismo documento? Sí, su señoría. Agente de la DPI, ¿es su firma? Sí, su señoría. Exponga el contenido de las actas. Voy a empezar con el del joven señor Carlos Elvir. Acta de registro personal. En el municipio Distrito Central, a los 19 días del mes de octubre del año 2017, y siendo las 12 p.m. horas, el investigador Kelly López, responsable de la investigación del delito de violación en perjuicio de Mónica Ávila, procedía a realizarle registro personal al señor Carlos Elvir, en virtud de considerársele involucrado en las precedentes diligencias, y dio por resultado lo siguiente. Al momento de realizarse el registro personal, se le encontró una billetera color café en la bolsa del pantalón del lado derecho. Se le encontró una cantidad de
1000 lempiras en diferentes denominaciones. Se le encontró una arma blanca de tipo navaja, Comper, color rojo. Ahora les voy a leer el acta de lectura de los derechos. En la aldea Las Crucitas, en el Picacho, municipio del Distrito Central, siendo las 12 con 25 minutos, horas del día 19 de octubre del año 2017. Procedí a informarle de los derechos que tiene como detenido el señor Carlos Elvir, mayor de edad, estado civil soltero, nacionalidad hondureña, ocupación mesero, con número de entidad 0827-1995-00-252, residente en la aldea Las Crucitas. Se le informa por escrito que ha sido detenido por suponerlo responsable del delito de violación en perjuicio de Mónica Ávila. Hecho ocurrido en la colonia o barrio Las Crucitas, municipio del Distrito Central, el día 19 de octubre del 2017. Tiene derecho a comunicarle su detención y el lugar donde se encuentra a una persona de su elección. Si no logra localizar a esa persona de elección, puede hacerlo ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de manera inmediata en ambos casos. Tiene derecho a que lo defienda un profesional del derecho. Si usted no puede pagarlo, el Estado le asigna un defensor público para que la defienda de manera gratuita. Tiene derecho a entrevistarse previamente con su defensor si así lo desea. Tiene derecho a declarar ante la autoridad correspondiente sin la presencia de su defensor. Tiene derecho a abstenerse de formular cualquier declaración sin que esa decisión sea utilizada en su perjuicio, y así acepta hacerlo a que su defensor esté presente. Prosiga a leer la acta de registro del otro imputado, ya que los derechos los conocemos todos. Voy a leer el acta de registro personal. En el municipio del Distrito Central, a los 19 días del mes de octubre del año 2017 y siendo las 12 p.m. horas, el investigador Kelly López, responsable de la investigación del delito de violación en perjuicio de Mónica Ávila, procedía a realizarle el registro personal a Elvis Elvir, en virtud de considerársele involucrado en precedentes diligencias, y dio por resultado lo siguiente. Al momento de realizarle el registro personal se le encontró una billetera color negra en la bolsa del pantalón lado izquierdo, encontrándosele la cantidad de 1.200 lempiras en diferentes denominaciones. Se le encontró un reloj rojo color negro, marca Casio. También se le encontró un encendedor de cigarros y unos dulces. ¿El acta de derechos es la misma que le leyó al imputado, Carlos Elvir? No, es diferente. Prosiga a leerla, pero obvie los derechos. Aldea Las Crucitas, en el Picacho, municipio del Distrito Central, siendo las 12:25 horas del día del mes de octubre del año 2017, procedí a informarle sus derechos que tiene como detenido al señor Elvis Elvir, mayor de edad,
estado civil soltero, nacionalidad hondureña, ocupación motorista, con número de identidad 0827-1998-22-733, residente en la aldea Las Crucitas. Se le informa por escrito que ha sido detenido por suponerlo responsable del delito de violación en perjuicio de Mónica Ávila. Hecho ocurrido en la colonia o barrio Las Crucitas, en el municipio del Distrito Central, el día 19 de octubre del 2017. Ministerio Público, prosiga con el interrogatorio. Buenas tardes, señora agente, buenas tardes. ¿Cuál fue el motivo para hacer el levantamiento del acta de registro personal? Por la denuncia interpuesta el día 19 de octubre del año 2017. Señora agente, al momento de Agente, realizar, mantenga la vista hacia el tribunal. Disculpe. agente, al momento de realizar el registro, ¿se opusieron o hubo voluntad? Solo se opuso el señor Elvis Elvir, pero les recalqué que era sospechoso de un delito y accedió. Señora agente, al momento de la rutina pertinente de investigación de campo, ¿fue acompañada de quiénes más? Sí, por el señor Steve Sánchez y por la agente Ana Rodríguez. Muy bien, muchas gracias. No tengo más preguntas de seguridad. Agente, ha terminado su participación. Puede retirarse. ¿Alguacil? Dele la identidad. Su señoría, procede a pasar a la sala la testigo por parte del Ministerio Público, la señora Yoxan Elizama Suazo Díaz. Alguacil, haga pasar a la testigo. Señorita secretaria, proceda al juramento. Señora, ponga su mano derecha sobre la Constitución y la izquierda alzada. Y repita después de mí. Prometo decir la verdad. Prometo decir la verdad. Solo la verdad. Solo la verdad. Y nada más que la verdad. Y nada más que la verdad. Puede sentarse. Señora, está en su derecho de no rendir declaración en virtud del parentesco que tiene con los imputados. ¿Aún así desea declarar? Sí, deseo declarar. Señora Yoxan, se advierte que el delito de falso testimonio es penado con reclusión de 3 a 6 años, de acuerdo con el artículo 345 del Código Penal. ¿Es consciente? Sí. Le voy a hacer las preguntas de rigor conforme a la normativa jurídica, para que quede en acta. ¿Cuál es su nombre completo? Yoxan Elizama Suazo Díaz. ¿Número de identidad? 0803-1969-00131. ¿Estado civil? Casada. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Cuántos tiene? 1. ¿Ocupación y oficio? Trabajo en una tienda, oficio. ¿Tiene conoce a los imputados usted, Carlos Elvir y Elvis Elvir? Sí. ¿Tiene algún interés por el caso? Hacer justicia por mí. Comience con su declaración. Bueno, mi mamá María Concepción me comentó que Mónica estaba en semana de exámenes, a lo cual Mónica ese día llegó temprano a casa, mi mamá no se encontraba. Dice mi madre que al llegar ella escuchó unos ruidos extraños en el cuarto de Mónica. Ella se acercó a ver qué pasaba y encontró a Mónica llorando en su cama y le preguntó qué era lo que sucedía. Mónica le contó que justo antes de que ella llegara, Carlos y Elvis habían abusado de ella y que habían estado ya mucho tiempo abusando sexualmente de ella. Entonces mi mamá, ante la situación, no sabía qué hacer y pues me llamó desesperada para contarme lo que estaba sucediendo. Pues yo llegué a casa de ella y fui a interponer la denuncia, y que al igual Mónica nunca había dicho nada porque habían amenazado a ellos en matar a mi mamá. Ministerio Público, proceda con el interrogatorio.
Gracias, su señoría. Señora Suazo, ¿a qué se dedica usted? Trabajo en una tienda. ¿Qué relación tiene con los señores imputados? Soy tía de ellos. ¿Podría mencionarnos qué fue lo que pasó el día de los hechos? Como le dije anteriormente, mi mamá me comentó que encontró a Mónica llorando en su cuarto. Ella preguntó qué era lo que estaba sucediendo y le contó que Carlos y Elvis la habían violado justo antes de que ella llegara. Y pues ella, al no saber, ante la situación, no sabía qué hacer, pues me llamó para contarme lo que sucedía y pues yo la llevé conmigo a interponer la denuncia. Gracias. No tengo más preguntas, su señoría. Defensa 1 tiene preguntas. Sí, su señoría. Señora Yoxan, ¿me podría decir usted con qué frecuencia visita usted la casa de su mamá? 4 veces a la semana porque son los días que salgo temprano de mi trabajo. ¿Qué relación tiene usted con los imputados? Solo soy tía de ellos, y viven al lado de la casa de mi mamá y solo cuando los veo pues me saludan y ya. ¿Cómo es su relación con su hija Mónica? Tengo muy buena relación con ella. No tengo más preguntas, su señoría. Defensa 2 tiene preguntas. Sí, su señoría. Señora Yoxan, ¿me podría especificar la relación que tiene usted con los imputados? Solo soy tía de ellas y no tengo ninguna relación, la verdad, con ellos en otro tipo de... Quisiera saber, en este caso, si ha tenido algún tipo de indiferencia o pleito con mi representado Elvis Elvir o con el joven Carlos Elvir. No, en ningún momento. Solo escuché un problema que tenían de un terreno, pero igual yo no me involucro en eso. Muchas gracias. No tengo más preguntas, su señoría. ¿Miembros del honorable tribunal tienen preguntas? Señora Yoxan, ha terminado su participación. Puede retirarse. Alguacil, entréguele la identidad. Señorita secretaria, ¿qué es lo que prosigue? Su señoría, procede a pasar a la sala la testigo por parte de la defensa, la señora Consuelo Reyes. Alguacil, haga pasar a la testigo. Secretaria, proceda al interrogatorio. Perdón, secretaria, proceda al respectivo juramento. Señora, ponga su mano derecha sobre la Constitución y la izquierda alzada. Y repita después de mí, prometo decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Puede sentarse. Señora, está en su derecho de no rendir declaración en virtud del parentesco que tiene con los imputados. ¿Aún así desea declarar? No deseo declarar. Puede retirarse. Así le entregue la identidad. Señorita secretaria, ¿qué es lo que prosigue? Su señoría, procede a pasar a la sala al testigo protegido Diamante por parte del Ministerio Público. Alguacil, haga pasar a la testigo Diamante. Señorita secretaria, pase al respectivo juramento. Testigo protegido, ponga su mano derecha sobre la Constitución y la mano izquierda alzada. Repita después de mí. Prometo decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Y nada más que la verdad.
Puede sentarse. Testigo protegido. Se advierte que el delito de falso testimonio es penado con una reclusión de 3 a 6 años según la normativa del artículo 345 del Código Penal de Honduras. ¿Está consciente? Sí, su señoría. ¿Conoce usted a los imputados Carlos Elvir y Elvis Elvir? Sí, su señoría. ¿Nos puede brindar las características físicas de los imputados? Carlos Elvir es gordito, chaparro, pelo negro. Elvis Elvir es medio alto, pelo negro, ojos grandes, no es ni tan gordo ni tan delgado. ¿Tiene algún interés por el caso? Hacer justicia. ¿Qué conoce de los hechos? Un día Mónica llegó al colegio con una actitud muy extraña. Se notaba muy nerviosa. Entonces yo le pregunté qué le pasaba, pero ella no decía nada. Sin duda alguna estaba con miedo por temor y amenaza que le habían hecho, según ella. Me dijo, pero de tanta insistencia de mi parte, ella no pudo contenerse y empezó a llorar inconsolablemente. Fue entonces cuando me di cuenta que Mónica había sido víctima de abuso sexual. Comenzó a contarme que los dos primos de ella, Elvis y Carlos Elvir, la habían violado en reiteradas ocasiones. Entonces yo le pregunté que se le había comentado lo sucedido a su abuela, porque tenía entendido que es con ella con quien Mónica vive. Me dijo que no, porque ella sentía miedo. Yo le aconsejé de que lo mejor era que hablara con su mamá. Yo me sentía muy mal por la situación que estaba pasando Mónica, que decidí irle a contar todo a su abuela. Ministerio Público, proceda con el interrogatorio. Gracias, su señoría. Su señoría solicitó acercarme un poco a la testigo protegido para formular la declaración. Puede hacerlo. Muchísimas gracias. Testigo protegido, coméntenos cómo conoció usted a la hoy ofendida Mónica Ávila Suazo. Yo la conocí en el colegio. Testigo protegido, coméntenos a este honorable tribunal. La joven Mónica Ávila ¿cómo procedían los imputados a realizar los actos ilícitos? Lo que me cuenta Mónica es que jugaban con ella en la casa de la abuela de ellos. Ok, ya no tengo más preguntas, su señoría. Defensa 1, ¿tiene preguntas? Sí, su señoría. Señora Diamante, ¿conoce usted a la joven Mónica Ávila? Objeción, su señoría, la pregunta ya fue evacuada. Objeción aceptada. Defensa 1, formule una nueva pregunta. Está bien, su señoría. ¿Tiene algún tipo de parentesco con la familia de la joven Mónica? Ninguno. ¿Puede describirme el comportamiento de la joven Mónica Ávila desde que usted la conoce o cómo considera que es su personalidad? Cuando yo conocí a Mónica, ella era muy alegre, le gustaba ayudar a las personas, pero desde hace un tiempo su comportamiento cambió. Ya no le gustaba ayudar a las personas y se portaba con una actitud muy extraña y nerviosa siempre. Ya no tengo más preguntas, su señoría. Defensa 2, ¿tiene preguntas? Sí, su señoría. Testigo Diamante, quisiera saber si alguna vez con anterioridad la afectada Mónica Ávila
¿le mencionó por casualidad el nombre de mi representado Elvis Herbir? Sí, en una ocasión me dijo que Elvis Elvir la invitaba a jugar ya que vivían cerca. No tengo más preguntas, señoría. ¿Miembros del honorable tribunal tienen preguntas? Testigo protegido ha terminado su participación. Puede retirarse. Algo así, entrégale la identidad. Señorita secretaria, ¿qué prosigue? Ha terminado el interrogatorio, su señoría. Ministerio Público y Defensa. Formulen sus conclusiones referente al caso. Buenas tardes, honorable tribunal. Muchísimas gracias. Público presente. Efectivamente, este ente acusador concluye de la siguiente manera. En base a los medios probatorios, testificales como documentales y científicos, hemos demostrado la culpabilidad de los imputados Carlos Elvir y Elvis Elvir del delito de violación simple en perjuicio de Mónica Ávila. De acuerdo a las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, se llegó a establecer que el imputado Carlos Elvir invitaba a jugar a la ese entonces menor Mónica Ávila Suazo y la obligaba a que se quitara la ropa. Al mismo tiempo, Carlos Elvir procedió a introducirle el pene, primeramente en la boca y posteriormente en su área vaginal. Estos hechos fueron de manera reiterativa. Posteriormente, el imputado Elvis Elvir llevó a la ofendida a una parte de la casa y la obligó a que se quitara la ropa. También que le hiciera sexo oral. También procedió a introducirle el pene vía anal y los dos acusados lo hicieron de manera reiterativa, pues las mismas concurrían con frecuencia. Sin embargo, nunca lo hicieron de manera conjunta, sino que lo hacían en momentos diferentes. Cada uno de los imputados, siendo la última persona que realizó el acto de abuso sexual, el imputado Carlos Elvir, ya que el 19 de octubre de 2017 procedió a realizar la misma acción de introducirle el pene a la fuerza en el área anal a la víctima Mónica Ávila Suazo, y esta fue vista por su abuela María Concepción, quien la observó llorando desconsoladamente y le preguntó qué sucedía, y Mónica le comentó que le habían violado sus primos Carlos Elvir y Elvis Elvir. Su señoría, la señora María Concepción, le comentó a la mamá Joxan Elizama que quien procedió a realizar la denuncia en la estación del Core 7, que fue atendida por el agente de investigación, la oficial Kelly López, y procedió a hacer la respectiva detención de los imputados Carlos Elvir y Elvis Elvir. También, honorable tribunal, es importante mencionar que en base a los resultados encontrados del perito médico forense, la doctora Joshua Daniela Mondragón Martínez, quien en su peritaje encontró varios hematomas que fueron producidos por los imputados al momento de tener relaciones sexuales con la víctima. En su informe también se encontraron residuos preseminales del imputado Carlos Elvir, y del imputado Elvis Elvir no se encontró residuo alguno, pero este ente acusador, honorable tribunal, ratifica que los hechos son suscitados desde el 2015 hasta el 2017, por lo cual consideramos que estas pruebas son útiles y pertinentes para la culpabilidad de los imputados. Honorable tribunal, también consideramos que la evaluación psicológica por la doctora Mónica Silva, la víctima presenta traumas psicológicos, siendo estos psíquico, trastornos de estrés postraumático, trastorno adaptativo, trastornos con ansiedad, trastornos de ánimo depresivo, trastornos de estrés agudo y trastorno permanente de personalidad. Honorable tribunal, con el relato del testigo protegido Diamante, la cual hace constar que la víctima Mónica Ávila se presentaba
presentaba un comportamiento extraño. Efectivamente, menciona que Mónica Ávila le había comentado que sus primos la violaban, pero ella no comentaba nada porque la amenazaban a muerte y con quitarle la vida a ella y a su familia. El testigo también mencionó que la víctima llegaba al centro de estudios con varios tipos de lesiones en todo su cuerpo. Honorable tribunal, este ente acusador, en base a la sana crítica y a los principios de objetividad tipificados en nuestra normativa jurídica, este ente acusador, con la prueba de cargo presentada, hemos demostrado que los imputados Carlos Elvir y Elvis Elvir son culpables del delito de violación en perjuicio de Mónica Ávila Suazo, y esto lo tipifica el artículo 140, que constituye el delito de violación, el acceso carnal con personas de uno u otro sexo mediante violencia, amenaza de ocasionarle al sujeto pasivo, al cónyuge de este compañero de hogar o a su pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en perjuicio grave y eminente. Para estos efectos, el artículo se entenderá el acceso carnal que se tenga vía vaginal, anal u vocal, que será sancionado con una pena de 10 a 15 años de reclusión. Este ente acusador, su señoría, honorable tribunal, solicita la pena máxima de 15 años de reclusión, ya que se considera que las pruebas son útiles y pertinentes de la sana crítica para este honorable tribunal. Su señoría, en este momento, este ente acusador se reserva el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Se le cede la palabra a la defensa 1 a efecto de que formalice las conclusiones. Gracias, su señoría. Como defensa del imputado Carlos Elvir en este juicio oral y público, donde se han presentado una serie de pruebas en contra de mi representado en el acto de violación contra la joven Mónica Ávila Suazo, en consecuencia se debe de comprobar la existencia de elementos de investigación suficientes para someter a mi representado a una sentencia condenatoria en su contra, por lo cual le solicito a este honorable tribunal que se ordene la libertad inmediata de mi representado Carlos Elvir. Defensa 2, formalice sus conclusiones. Gracias, señoría. En este caso, honorable tribunal, el objeto de este juicio oral y público no es la valoración de la prueba, sino más bien la comprobación de la existencia de elementos de investigación suficientes para someter a mi representado en base a una sentencia condenatoria en su contra. En consecuencia y por lo señalado, corresponde sobreser a favor de mi representado en referencia al dictamen del perito de medicina forense, en lo cual, respecto al análisis realizado al envase rotulado, presuntamente con el nombre de mi representado Elvis Elvir, en el envase de líquido preseminal. Concluyentemente, no son pruebas que certifiquen que ese líquido preseminal pertenezca a mi representado, su señoría. En cuanto a la participación de mi representado en dicho acto de violación y en perjuicio de la joven Mónica Ávila, es improcedente por el hecho de que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba en contra de mi representado Elvis Elvir, por lo cual le solicito a usted, honorable tribunal, cesar de toda medida de coerción para mi representado y ordenar su inmediata libertad. Muchas gracias, señor. Señores imputados, ponerse de pie. Señor Carlos, ¿desea hacer uso del derecho de la última palabra? Sí, su señoría. Me declaro inocente de lo que me están acusando. Señor Elvis Elvir, ¿desea hacer uso del derecho de la última palabra? Sí, su señoría. Yo igual me declaro inocente de lo que me están acusando. Pueden sentarse. El tribunal se retira a deliberar. Se solicita a la audiencia ponerse de pie, ya que se va a retirar el honorable tribunal. Pueden tomar asiento.
Se solicita a la audiencia a ponerse de pie, ya que va a ingresar el honorable tribunal. Pueden sentarse. Este tribunal, después de haber deliberado en forma conjunta, de haber analizado en totalidad de los medios de prueba evacuados en base a las reglas de la sana crítica, el artículo 336 establece las normas de la deliberación y votación. Indica ese artículo que solo se tendrá en cuenta las pruebas que se hayan evacuado en el debate, las que serán apreciadas en conjunto. En este caso hemos tenido la declaración de la menor ofendida, Mónica Ávila Suazo, quien fue interrogada ampliamente por las partes procesales y quien ha dicho de viva voz que lo que ha sucedido y en manos de quién ha sucedido lo que a ella le pasó. No hemos encontrado ningún elemento que nos lleve a concluir que esa menor está mintiendo o que tiene una enemistad por los acusados. Para este tribunal, el testimonio de la testigo protegido Diamante es completamente creíble. La declaración que rindió ante el juez competente de igual manera fue interrogado y contrainterrogado y da especificaciones de una historia que le contó la menor ofendida, historia que fue corroborada por la madre de la menor, quien también vino a declarar y en ningún momento demostró tener sentimientos de venganza o de afectación para los imputados. Estos tres testimonios son contrastados con un dictamen médico legal que declaró y ratificó una pericia de la doctora Joshua Mondragón, siendo ampliamente claro que los hallazgos encontrados en el cuerpo de la menor, no de nacimiento y de nombre de sus padres y sus documentos públicos que tienen fuerza de ley, de toda esta prueba, este tribunal no tiene ningún tipo de duda y que la objeción, la información obtenida fue verídica y no tiene ninguna vulneración procesal ni constitucional para efecto de los acusados. Señores imputados, ponerse de pie. En consecuencia, este tribunal de sentencias, en nombre del Estado y de Honduras, y por unanimidad de votos de sus miembros, falla a condenar a los señores Carlos Elvir y Elvis Elvir por el delito de violación simple en perjuicio de la menor Mónica Ávila Suazo, por estimar que la prueba evacuada en el juicio ha sido suficiente para enajenar al estado de inocencia de los acusados, establecido con una pena de 10 a 15 años de reclusión, que está plasmado en el artículo 140 del Código Penal vigente. Se señala para la determinación de la pena el día viernes 18 de enero del 2018 a las 10 de la mañana. Quedan las partes notificadas y citadas en estrado. Se cierra la presente audiencia siendo a las 3 de la tarde. Se cierra la sesión. Se solicita la custodio, retire a los imputados. Se solicita a la audiencia a ponerse de pie nuevamente, ya que se va a retirar el honorable tribunal. Bueno, con esto concluye lo que fue nuestra simulación de parte de nosotros. Espero les haya gustado mucho y gracias por su asistencia. Tenemos un pequeño break ahorita en la salida y si los que desean compartir con nosotros, ahí estaremos en la parte de afuera. Muchas gracias.